Tina. Ahí, oramos. Bueno, vamos a orar para empezar. Señor y Padre amado, te agradecemos, Señor, por este día que nos has dado, Señor, y te pedimos, Padre, que tu gracia, que tu poder se estén derramando sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, sea entendida, Señor, y que la podamos poner en práctica cada uno de nuestras vidas y poder enseñárselas a otros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también que bendigas a nuestro pastor, Señor. Te pedimos, Padre, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, Señor. Gracias, Padre, porque se toma el tiempo para poder enseñarnos de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas su vida y a toda su familia. En el nombre de Jesús también te pido, Padre, que tú bendigas a cada una de las personas que están Gloria a Dios. escuchando, Señor, este video, que están mirando el vivo, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús, bendícelas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Gloria a Dios. Bueno, los saludo a todos con la paz del Señor y le doy gracias al Señor que hoy nos vamos a poder conectar. Hemos estado complicados estos viernes y el viernes que viene también vamos a estar complicados porque es la reunión de varones. Así que, bueno, para no perder la clase, después les aviso, la pasamos al jueves anterior o al lunes próximo. Así no perdemos la clase porque nos estamos atrasando un poco. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de otra de las doctrinas que estamos tocando y voy a hablar acerca de una doctrina que ha sido muy, de alguna manera, eh, atacada y tratada de desmentir, ¿no es cierto?, que es la doctrina de la resurrección. Siempre decimos que la resurrección de Cristo realmente es para nosotros fundamental, ¿no? Porque bueno, creemos en un Dios que murió, fue sepultado, pero que al tercer día, conforme a las Escrituras, resucitó. Y luego, después de haberse presentado a muchos, ascendió al cielo y ahora está vivo, sentado a la diestra de Dios. Creemos en un Dios que está vivo, ¿no? Que no quedó en la tumba. Y para eso recordamos Mateo capítulo 12, el versículo 40, que dice, después de su muerte en la cruz, Jesús fue sepultado y permaneció 3 días en la tumba, de lo que estaba hablando recién, ¿no? Y luego dice que Dios levantó a su Hijo de los muertos. Gloria a Dios. Bueno, eso es lo que nosotros realmente creemos y está bien explicado en la palabra de Dios y por eso vamos a estar viendo el tema de la resurrección de Cristo y la importancia de la resurrección de Jesús para todos nosotros los que creemos en Él, ¿no? Dice la Biblia también en Mateo capítulo 28 está eso, ¿no? Ahí habla mucho Mateo sobre el tema de la resurrección. Principalmente ya en los últimos versículos, ahí, bueno, capítulo 26, 27 y 28 de Mateo, específicamente 28 nos habla de la resurrección de Cristo, está toda la historia que normalmente predicamos para Semana Santa. Pero Romanos 1:4, también Pablo dice que fue Jesucristo declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Y por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Así que a Jesús Dios lo declara su Hijo con poder, dice la Biblia, según el Espíritu de Santidad, pero esto fue por la resurrección de entre los muertos. Bueno, ya no solamente Mateo nos habla de la resurrección, sino que ahora también Pablo está hablando acerca de la resurrección, ¿no es cierto? Y bueno, yo me estaba acordando, por ejemplo, de Hechos capítulo 26, que es el momento en que justamente Pablo está frente a un rey y está compartiendo, por tercera vez ya está compartiendo, bueno, ahí se está compartiendo la conversión de Saulo, ¿no? La conversión, la famosa conversión de Saulo. Y yo creo que podemos decir con total libertad que hay varias cosas que son muy importantes, ¿no? Como lo que es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, pero la conversión de Saulo también es impresionante, ¿no? Es algo muy, pero muy importante, de tal manera
que en Hechos capítulo 26, ahí nos cuenta la palabra todo lo que el apóstol San Pablo vivió en su conversión, ¿no es cierto? Y él ahí da testimonio justamente de la resurrección de Cristo, ¿no? Él habla de la resurrección y solamente quiero leer el versículo 26, porque él está haciendo una defensa. Pablo está frente al rey Agripa y está haciendo justamente una defensa de su fe y está explicando su conversión. Y bueno, él habla ahí acerca de Jesús, que él ha resucitado, y cuenta todo lo que le pasó a Jesús. Pero en el verso 26 dice algo que es muy interesante. Dice, pues el rey sabe estas cosas, le dice, ¿no? O sea que el rey tenía conocimiento de todo lo que a Jesús le había pasado. Delante de quien también habló con toda confianza, dice él. Porque no pienso que ignora nada de esto. Él está diciendo que él no tiene dudas de que el rey sabe y que no ignora todo lo que él le está diciendo. Y luego agrega una frase muy interesante que dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, no se ha hecho esto en secreto, no se ha hecho esto en escondida, ¿no? Por eso lo desafía y le pregunta, ¿crees esto, rey Agripa? Pablo está contando ya por tercera vez su testimonio y ahora frente a un rey que estaba ahí de alguna manera cuestionando un poco, ¿no es cierto? Cuestionando quizás su conversión, y él le explica todo lo que él estaba creyendo, ¿no? Y bueno, dentro de eso le habla de la resurrección y le dice que todas las cosas que pasaron no se hicieron a escondida, no se hicieron en un rincón, sino que se hicieron realmente de manera pública, porque tanto lo que fue, digamos, la persecución de Cristo, el encarcelamiento, el juicio, la crucifixión de Cristo, todo fue hecho a la vista de todo el mundo. Todo el mundo pudo ver y contemplar, ¿no es cierto?, lo que Jesús había vivido y sufrido. Y también, por supuesto, la resurrección no fue una cosa que Jesús hizo o Dios hizo solo para sus discípulos, sino que allí vimos las distintas apariciones que seguramente las vamos a tratar de compartir en esta tarde. Pero bueno, yo creo que es bueno reflexionar sobre esta doctrina porque es la doctrina que nos da a nosotros la seguridad de que nuestro Dios Jesús está vivo, está vivo. Y Dios le levantó también a usted y a mí junto con Cristo. Qué lindo eso, que de la misma manera que Dios lo levantó a Jesús de los muertos, cuando nosotros estábamos muertos también de alguna manera en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la Biblia que por la gracia de Dios somos salvos, y esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Y hay un pasaje ahí en Efesios capítulo 2, verso 1 y 6, que nos habla acerca de la muerte de Jesús y dice que fue por causa nuestra. Y la resurrección dice que también fue por causa nuestra. O sea, Jesús murió por todos nosotros, pero también Jesús resucitó por todos nosotros. Por eso ahí en Efesios 2, dice capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso texto. Así que por nosotros murió, por nosotros resucitó, y dice que Dios nos dio vida a nosotros juntamente con Cristo, y también nos dice ahí, gloria a Dios,
que también no solamente, ¿no es cierto?, nos resucitó, que nos sentó, dice, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Cristo está sentado allí en el trono, en los lugares celestiales, y nosotros ya estamos ahí sentados juntamente con Él, dice Pablo. Gloria a Dios. Pero también creo que esto tiene que ver con la nueva vida que el Señor nos da, ¿no? Porque el Señor no solamente nos salvó, no solamente nos resucitó, no solamente nos hizo sentar en lugares celestiales, sino que eso lo hizo para darle nueva vida, ¿eh? Por eso la palabra del Señor habla, ahí el apóstol San Pablo cuando escribe a Tito, en esa carta tan linda, perdón, a Timoteo, ¿se acuerdan que Pablo escribe dos cartas, ¿no es cierto?, desde la cárcel a Timoteo? Y en la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10, el apóstol le dice algo muy lindo a Timoteo. Y explicándole sobre este tema, le dice, quien nos salvó, o sea, Dios, ¿no? Hablando de Dios, le dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No es, digamos, que Dios nos llama porque nosotros somos personas que obramos bien, que tenemos buenas intenciones, que hacemos o ayudamos a los necesitados. No es conforme a nuestras obras, sino dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios. Esto tiene que ver un poco también con la presencia de Dios, ¿no es cierto? Dios está sabiendo desde el principio hasta el final todo lo que va a acontecer, y entre el principio y el final estamos allí nosotros, y cuando Dios mira a través de esa lente que Él tiene, ¿no es cierto?, que ve todo, ya Dios ve todo. Por eso en la Biblia encontramos todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, está todo revelado por Dios para que nosotros podamos prepararnos para que nada nos sorprenda, sino que todo lo que Él dejó escrito tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Y Él está hablando un poco dentro de su presencia, ¿no? Dios, siempre decimos que es un Dios omnisciente y todo lo sabe, y Él dice que nos eligió, nos llamó conforme no a nuestras obras, no es por lo que vio que nosotros hacíamos, sino conforme al propósito suyo. Quiere decir que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y conforme a ese propósito, por la gracia de Dios, Él nos llamó, para que cada uno podamos llevar adelante esa tarea que ya el Señor tiene preparada para que nosotros podamos andar por ella, como dice la misma palabra de Dios, ¿no? Así que el apóstol sigue diciéndole, pero que ahora, ¿no es cierto?, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Saber que Jesús apareció. O sea, Dios nos había escogido, Dios nos había ya llamado, pero ahora aparece el Señor Jesucristo, y Él, nuestro Salvador, dice Pablo, quita la muerte y saca a luz la vida. O sea, la muerte porque nosotros teníamos que morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo aparece en la historia, Él se hace cargo de nuestra deuda. Él paga por nosotros el precio, ¿no? Y el precio que Él paga para que la vida fluya a través de nosotros es la muerte. Y por eso Jesús muere en la cruz por todos nosotros. Pero también luego resucita, para sacar a luz la vida. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y la inmortalidad del Evangelio. Entonces, ya ahora somos inmortales, aquellos que creemos en el Evangelio, aquellos que tenemos a Cristo de corazón, aquellos que hemos aceptado la muerte de Cristo y la resurrección y la ascensión, ¿no es cierto?, de Jesús, somos inmortales. ¿Qué es una persona inmortal?
simplemente que no muere nunca más. Y eso es lo que Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿eh? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, ¿no? Así que bueno, la inmortalidad viene a aquellos que aceptan a Cristo, al Cristo resucitado, y aceptan, ¿no es cierto?, esa obra poderosa, gloriosa y bendita de Dios para sus vidas. Pero también no solamente Cristo resucitó para darle nueva vida, una vida nueva, sino para darle también un nuevo nacimiento. Gloria a Dios por eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice algo el apóstol San Pedro, que es otro de los pilares fundamentales del Evangelio, ¿no? Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que la resurrección de Cristo también hizo que nosotros podamos renacer, o sea, volver a nacer, ¿no es cierto? Nacer de nuevo. Generó la resurrección de Cristo un nuevo nacimiento. Y qué bueno es eso, ¿no? Que ya lo hemos estudiado y hemos aprendido mucho sobre el tema del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es eso que Jesús trataba de explicarle a Nicodemo ahí en el capítulo 3 de San Juan, aquel hombre que era principal de una sinagoga, que era un hombre culto, importante, un hombre religioso. Sin embargo, había cosas que todavía no comprendía, que no entendía, y Jesús trataba de explicárselas dándole algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? Pero aquel hombre pensaba que tenía la vida eterna, que era ya una persona, como dijimos, ¿no es cierto?, inmortal. Sin embargo, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así que Nicodemo no entendió la idea al principio. Jesús le explica, porque él hace un cuestionamiento ahí, pregunta, y dice, ¿cómo puede ser que yo, siendo un hombre grande, viejo, vuelva a entrar al vientre de mi mamá y nazca de nuevo? Y él dice, no, no entendiste. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que te es necesario nacer de nuevo. Y allí parece que Nicodemo, comenzó a entender algo que hasta ese momento no alcanzaba a entender. El tema del renacer, del nuevo nacimiento. Y sé que a muchas personas todavía le cuesta entender eso, ¿no? Cuando alguien le dice, necesitas nacer de nuevo, tiene la misma reacción que tuvo Nicodemo. Creo que nosotros también, cuando nos acercamos a Cristo, fuimos a una iglesia y alguien nos habló de nuevo nacimiento, creo que no entendimos bien la idea, el concepto, no sabíamos cómo era eso, ¿no? Uno decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Una cosa que solamente la entendemos por medio de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿eh? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay cosas que solamente las podemos entender cuando aceptamos a Cristo, cuando aprendemos a conocer la Escritura, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos asista o nos ayude. Entonces ahí recién podemos tener ese conocimiento, esa comprensión de la palabra del Señor. Pero también para darnos un nuevo comienzo, la resurrección de Cristo marcó un antes y un después en toda la historia, y también marca un nuevo comienzo para todos nosotros. Ese texto que nunca me voy a cansar de decirlo, principalmente me gusta compartirlo con las personas que recién se están acercando a la iglesia y se están acercando a Dios, ¿no? Segunda de Corintios 5:17. Y lo tienen que aprender de memoria, ¿eh? Todo lo tienen que aprender de memoria, porque es un texto poderosísimo, ¿eh? La palabra de Dios cuando fluye de nuestro corazón, de nuestros labios, cuando sale, es como una espada de dos filos, dice la Biblia,
que penetra hasta partir el alma, ¿no? Y entra a lo más profundo del corazón de una persona. Y por eso es importante que aprendamos textos de la Biblia para que fluyan, para que salgan. A veces sin necesidad de tener la Biblia a la mano o un tratadito, nosotros empezamos a hablar y la palabra que hemos aprendido de memoria y que hemos establecido en el corazón comienza a fluir. Y es tan poderosa esa palabra, ¿eh? Miren cuánto tenemos para compartir con este texto tan conocido, ¿no? Que dice, porque, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, gloria a Dios. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Qué lindo. Así que también el Señor resucitó para darnos un nuevo comienzo. Qué bueno es que se puede comenzar de nuevo, así, gloria a Dios, como Cristo. Pensaron que ahí se terminaba la historia de Jesús en la cruz del Calvario, pero lo que no sabían es que al tercer día, como la Escritura lo había dicho y como Él lo había dicho, iba a ser levantado de los muertos para comenzar una nueva etapa, tener un nuevo comienzo. También para darnos, y esto es interesante, victoria sobre Satanás. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? ¿Cuántas veces nos sentimos como atormentados, como oprimidos por el diablo? Que aunque no queremos hablar muchas veces de ese personaje que encontramos claramente en la Biblia, la realidad es que existe, ¿no? Y entonces Él hace de las suyas. Pero qué lindo que Jesús resucitó y al resucitar venció, gloria a Dios, varios enemigos, ¿eh? Venció el pecado, venció a la muerte y venció también al diablo. Amén. Así que el diablo está vencido, ¿eh? Es importante que lo entiendan. El diablo está vencido, no está muerto, pero está vencido, ¿eh? Y bueno, ahí está pegando sus manotazos de ahogado Satanás. Hay un pasaje que quiero leerles que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, y también el capítulo 5, versículos 4 y 5. Y acá San Juan ya está escribiendo esta carta, la primera carta de Juan. Recuerdan que Juan escribió, por lo menos tenemos registrado, escribió el Evangelio de Juan, escribió la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis. Así que Dios lo utilizó mucho, Juan, para dejarnos registrada una enseñanza muy interesante. Pero acá en la primera carta que escribe Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es, ¿no? Poder tomar esta palabra y declararla. Sabemos que el enemigo utiliza todas las circunstancias y cosas que tenemos a nuestro alrededor, pero también sabemos que, gloria a Dios, la palabra de Dios dice que nosotros somos de Dios, y los hijos de Dios lo han vencido al diablo, porque mayor es el que está, y está hablando en presente, el que está cuando, ahora, en este momento, ahí está. ¿Quién está? El que está, dice la Biblia, en nosotros, es mayor o más poderoso que el que está en el mundo. Jesús está ahora en nuestro corazón. La palabra habla en presente, no en pasado ni en futuro. No dice el que estuvo, no dice el que estará, dice el que está. El que está ahora en tu corazón es más poderoso que el que está en el mundo. Y luego, en el capítulo 5, versos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Así que bueno, la Biblia nos habla de que Jesús resucitó y ahora está vivo en nuestro interior, en nuestro corazón, está en nosotros, como dice Pablo, y Él nos convierte en victoriosos y en vencedores.
Si tenemos a Cristo, si Él está en nosotros, es más grande, es más poderoso que el que está en el mundo. Y el Señor vence al mundo y vence al que está en el mundo, que es el diablo, en el nombre de Jesús. También la resurrección de Cristo nos da autoridad sobre Satanás. No solamente sabemos que está vencido, sino que nos da también una gloria a Dios. Hay una palabra ahí en 1 de Pedro 3:21, donde dice Pedro, después de su resurrección, ¿no es cierto?, viene esta palabra, y dice, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y dice que a él, escuchen, están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Esto incluye a Satanás. Amén. Va de nuevo. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 21 y verso 22. Pedro nos dice, y quiero que recuerden que esta carta fue escrita después que el Señor Jesús murió y resucitó, ¿no? Entonces Pedro está escribiendo otra vez, ¿no? Jesucristo, hablando del gran Jesús, quien, habiendo subido al cielo, ahora está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Gloria a Dios. Están todos ahí. Así que por eso cuando el Señor se fue nos dijo a nosotros que nos daba el poder y la autoridad. Ahí también en Lucas dice que nos dio a nosotros poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y él dijo, nada nos dañará. Amén. Gloria a Dios. También cuando se estaba yendo, le dijo a los discípulos, recuerden esto que es muy importante, en mi nombre, solo en mi nombre, ustedes podrán echar fuera demonios. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía que al ascender al cielo y sentarse a la diestra, todo iba a quedar bajo sus pies, bajo sus pies, bajo los pies de su iglesia, de su cuerpo que somos todos nosotros. También la Biblia dice que nos da poder sobre Satanás, no solamente autoridad, sino también poder, el poder. Vieron que allí la Biblia en Mateo 28 habla de poder y autoridad, poder y autoridad. Bueno, son dos palabras, ¿no es cierto?, muy importantes. Uno tiene el poder de generar energía, que es la palabra dinamus, y la otra es la palabra exousia, que tiene que ver con poder, con el poder explosivo, ¿no? Nos da ese tipo de poder que hace explotar, podemos decir de alguna manera, los poderes del enemigo. Y por el otro lado tenemos una autoridad que genera en nosotros energía. Qué lindo es. No sé si han notado, por ejemplo, cuando les dan autoridad, como a veces eso nos hace sentir más grandes, más importantes, más confiados. Bueno, ahí está Gabriel, que está en el tema de las fuerzas, ¿no?, de seguridad. Y Gaby, seguramente cuando te van ascendiendo, ¿no?, vos empezás a sentir como que tenés más autoridad, ¿no? Cada vez son más los que quedan bajo tu autoridad. Cuando eras cabito, bueno, ahí estabas, pero después te hicieron cabo primero, después sargento, sargento ayudante, sargento que ni lo que, y si fuiste ascendiendo, te ascendieron a mayor, y todo eso, y mientras más ibas teniendo autoridad, más personas estaban quedando bajo tu autoridad, y cuando vos vas caminando, simplemente los que ven tu jerarquía ahí, mira y dice, bueno, pará, que ahí viene el mayor, y entonces, si están haciendo cosas que no tienen que hacer, ven allí las insignias, ¿no es cierto?, que nos muestran esa autoridad, y entonces creo que en todos los ámbitos nos pasa lo mismo cuando uno asciende en un trabajo, cuando uno lo ascienden aquí en una empresa, ¿no es cierto? Es como que tiene esa actitud, ¿no?, de decir, bueno, al tener autoridad te da más seguridad, más confianza, y uno se siente un poco más grande, porque tiene más autoridad. Así que la Biblia nos habla que Dios, a través de la resurrección de Cristo, nos dio autoridad, pero también nos dio poder. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado?
Entonces, ¿qué autoridad tendríamos en nosotros si tuviéramos un Dios que murió y desapareció de la historia? Pero al tener un Dios que cumplió su palabra, un Dios que hizo digamos, lo que parecía imposible, un Dios que hizo lo que nadie esperaba, un Dios que levantó a Cristo de los muertos, después de 3 días de estar en el sepulcro, Dios lo levantó de los muertos, y entonces ahora para nosotros es maravilloso hablar de que nuestro Dios está vivo, sentado a la diestra de su papá. Así que nos da autoridad eso, nos da esa autoridad, esa seguridad, pero también nos da poder, gloria a Dios, porque tenemos quien nos respalda, gloria a Dios. Sabemos que está todo bajo los pies de Cristo, todos los ángeles, los principados, las potestades, todas las autoridades que existen están bajo los pies de nuestro Señor Jesús. Pero también, Efesios capítulo 1, Pablo habla en el versículo 18 y dice algo que también es interesante escuchar. Escuchen con atención y anoten ahí Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Su herencia en los santos. Gloria a Dios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, haciendo que la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno, Poder sobre Satanás. Gloria a Dios. Y también, digamos, la resurrección de Cristo para hacerle a usted y a mí un hijo y también para convertirnos en sus herederos en el reino de Dios. Qué lindo es que la resurrección de Cristo nos ha convertido no solamente en hijos, sino ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Esto está ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice aquí la palabra, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén, papito querido, serían nuestras palabras hoy. Cuando allí Pablo dice Abba Padre, es papito querido, papito querido. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, entonces seamos glorificados. Amén. Bueno, es muy profundo este texto bíblico, pero acá Pablo nos está haciendo referencia a que somos hijos de Dios, Y qué bueno es que podamos entender que Pablo dice que no solo somos hijos, sino que eso nos convierte en herederos. Y herederos son aquellos que, digamos, aquellos a los que le pertenece todo lo que el Padre tiene. Así que todo lo que nuestro papá tiene, lo vamos a recibir como herederos. Pero también Cristo dice, o Pablo dice ahí, que somos coherederos con Cristo. O sea que todo lo que Dios compartió con su Hijo, también lo quiere compartir con todos nosotros. Por eso Dios le dio a Jesús poder y autoridad.
Y eso lo vemos a través del ministerio de Cristo. Cristo sanando a los enfermos, Cristo restaurando las vidas, Cristo, bueno, levantando a los muertos, resucitando a los muertos, Cristo multiplicando los panes y los peces, Cristo y Cristo y Cristo haciendo cuántas cosas Cristo ha hecho cosas tremendas. Bueno, todo lo que Dios le dio a Jesús, también Dios lo quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Por eso somos coherederos con Cristo. Y podemos recibir todo porque nos corresponde por ser hijos de Dios. Amén. Pero también hay algo interesante sobre la resurrección de Cristo. Y es que la resurrección satisface toda necesidad de la vida. Toda necesidad de la vida. Por ejemplo, la resurrección está, podemos decir, es nuestra liberación del pasado. La resurrección es para nosotros como la liberación del pasado. Creo que su antigua vida de pecado fue allí crucificada en la cruz. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros de alguna manera clavamos nuestra vida en la cruz. Y esto me hace acordar a Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que todos los que estamos acá un día clavamos nuestra vieja vida en la cruz. Ahí pusimos nuestra vida juntamente con Cristo. Por eso decimos que nuestra antigua vida de pecado fue crucificada en la cruz con Jesús y también fue sepultada. Amén. Con él en la tumba, fue sepultada en la tumba. Luego, cuando Jesús fue levantado, resucitado nuevamente a la vida, nosotros también, dice Pablo, resucitamos juntamente con él como si hubiésemos sido una nueva creación. ¿Se acuerdan el día que nos bautizamos? Y que hemos aprendido que hemos sido bautizados en su cuerpo, pero también hemos sido bautizados en su muerte y hemos sido bautizados en su resurrección. Y que nos han enseñado y hemos aprendido de que cuando nosotros entramos en el bautisterio y somos sumergidos, ¿no es cierto? Es como que allí entramos al sepulcro, somos sepultados porque entramos y allí estamos crucificados, estamos muertos a nuestros delitos y pecados. ¿Y qué nos falta para que se cumpla la palabra? Bueno, ser sepultados y luego cuando nos sacan del agua, resucitados. Simboliza la resurrección, ¿no es cierto? La muerte cuando nos meten en el agua y la resurrección cuando nos sacan del agua. Y ahí comenzamos, ¿no es cierto?, a, gloria a Dios, ser libres, libres del pasado. Algunos dicen que cuando entramos al agua y dejamos al viejo hombre, a la vieja mujer, lleno de pecado, y cuando salimos sale el nuevo hombre, la nueva mujer, ya completamente limpio o limpia para la gloria del Señor. Así que dejando atrás nuestra vieja o nuestra antigua manera de vivir ahí en la tumba de Jesús, es que esto sucede. Y esto está explicado porque Pablo lo explica bastante bien en Romanos. Esto es muy bueno que lo tengan presente. Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Miren cómo Pablo lo explica. Lo explica de una manera muy sencilla, muy magistral, ¿no es cierto? Y dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué lindo, Pablo lo explica de una manera muy sencilla, pero muy clara para la gloria del Señor.
También la resurrección es un poder para el presente, no solamente es un poder para el pasado, sino también un poder para el presente. Y debido a que, como venimos viendo, Cristo Jesús está vivo, lo venimos diciendo, que está vivo. Ahora nosotros tenemos entonces el poder de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y sobre todos los ataques de Satanás contra nosotros. Así que podemos tener una vida presente victoriosa. ¿Ven? Podemos vencer, claro que sí. Dice la Biblia, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es nuestro Señor Jesucristo. También dice que Dios nos lleva a todos de triunfo en triunfo para la gloria de su nombre. Así que, mi hermanos, la resurrección es un poder también, no solo para el pasado, sino también para el presente. Dice el apóstol en un texto que me enamora, un texto que me encanta leer, un texto que me ha fortalecido en muchos momentos muy especiales de mi vida, un texto que ustedes conocen, muchos de los que están ahí han sido bendecidos con esta palabra. Y Pablo dice, escribiéndole justamente a los romanos en el capítulo 8, el verso 31, arranca Pablo con esta escritura increíble, diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Seguimos leyendo, pero hago un pequeño paréntesis. Si Dios, hermano, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice él, por todos nosotros. ¿Cómo? Hace una pregunta porque hay algunos que no entienden esto. ¿Cómo Dios no nos dará también con él, con Jesús, todas las demás cosas o todas las cosas que nosotros necesitamos? Así que, amados, yo sé que algunos están esperando la intervención de Dios en su vida, que están orando por determinadas cosas. Yo quiero animarles a no bajar los brazos, a no dejar de esperar, a confiar. ¿Y cuál es el parámetro que tienes para decir, no, pero quizás Dios, ¿qué dice la Biblia acá? Dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo Él no te va a dar eso que estás esperando? Así que yo quiero animarles a que confíen, a que esperen, a que sigan orando, a que sigan adelante, sirviendo al Señor, aunque todavía no han tenido la respuesta de parte de Dios. Sigan adelante porque un día esa palabra va a cumplirse sobre ustedes y Dios les va a dar lo que están allí anhelando o pidiendo. Luego sigue la palabra, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿eh? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por último, quiero decirte que también la resurrección de Cristo tiene que ver con que es una esperanza hacia el futuro. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto que es, digamos, una libertad para el pasado, es un poder para el presente, pero también es nuestra esperanza para el futuro, La resurrección de Cristo es nuestra esperanza, gloria a Dios. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces Cristo nunca va a volver a buscar su iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, tampoco hubiese podido ascender al cielo para ir a preparar ese lugar que dijo que iba a preparar para todos nosotros, para que después nosotros pudiéramos estar con Él. Pero Él resucitó para la gloria y la honra
del Señor. Así que la resurrección de Jesús nos confiere grandes esperanzas para el futuro. Y esto es muy interesante, ya para ir cerrando la clase, pensar en esto, que la resurrección de Cristo es nuestra esperanza para el futuro. Él es llamado, dice la Biblia ahí en Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos. O sea que en su resurrección, Jesús, ¿qué hizo? Jesús nos abrió la puerta a todos los que creíamos en Él para que nosotros le pudiéramos seguir. Y para que también pudiéramos luego ser resucitados juntamente con Él de entre los muertos. Ustedes, yo sé que muchos de los que están acá estuvieron estudiando conmigo hace 2 años atrás el tema de escatología y estuvieron viendo el tema de la resurrección, del día del arrebatamiento de la iglesia, donde la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, ahí les está hablando y les dice, bueno, el día que el Señor mismo dice se va a manifestar, ¿no? Y dice, cuando el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces lo primero que dice es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego él dice, los que vivimos, nosotros los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, y entonces todos volando hacia el cielo nos encontraremos con él, y luego estaremos siempre con él, dice Pablo, ¿no? Entonces habla de la resurrección de los muertos, pero hoy nosotros sabemos que cuando una persona cristiana cierra sus ojitos y parte de este mundo, automáticamente su alma, su espíritu, vuela a la presencia del Señor. Un día su cuerpo va a resucitar, como lo prometió el Señor, pero su alma y su espíritu ya están allá en la presencia de Dios. Así que decimos entonces que en su resurrección Jesús nos abrió la puerta a todos los que creíamos en Él para que le siguiéramos. Así que Él se fue al cielo ya, y cada vez que uno muere, se va al cielo para la gloria de su nombre. Amén. Así que también un día resucitaremos juntamente con Él, de entre los muertos, para la gloria de Dios. Un día maravilloso, podemos decir, en el futuro, Jesucristo va a regresar al mundo, como lo prometió. No como un niño, como la primera vez que nació allí en Belén de Judea, en un pesebre, en un establo. No, sino que va a revelarse ante todos los hombres exactamente como Él es. ¿Y cómo Él es? Él es Rey y Señor. Amén. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores de toda la creación. Y así Jesús va a venir un día y se va a revelar, va a venir montando su caballo blanco, gloria a Dios, como el gran Rey que es y como el gran Señor que es. Y para esa ocasión, todos los que hayan muerto creyendo en Él, dice la Biblia, serán resucitados. Qué tremendo esto. Yo no puedo terminar esta clase sin leerles ese texto bíblico de Segunda de Tesalonicenses, que es tremendo. Yo quiero invitarle, bueno, el de Primera de Tesalonicenses, si están anotando, capítulo 4, versos 13 al 18, recién prácticamente lo citamos de memoria. Pero le voy a leer otro texto, que también es muy interesante para terminar, que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17 al 23. Y dice la Biblia de esta manera. Dice, si Cristo no resucitó. Recuerden que el capítulo 15 de Primera de Corintios justamente habla todo sobre la resurrección. Y yo les invito que después, tranquilos, o a la noche o mañana, ustedes lean el capítulo 15 y extraigan toda la enseñanza maravillosa que Pablo nos deja sobre la resurrección de Jesús. Pero él dice en el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que
ya nos está diciendo justamente por aquellos que estaban, ¿se acuerdan?, intentando anular la resurrección de Cristo, aquellos que querían decir que a Cristo se lo habían robado, que a Cristo lo habían hecho desaparecer, que era una mentira, de que no había resucitado, sino que la tumba había sido de alguna manera habían ido a la tumba y los discípulos habían quitado el cuerpo de Jesús. Bueno, le pagaron a soldados para que ellos pudieran testificar falsamente. Y entonces Pablo hace como una defensa de la resurrección en este capítulo que es muy, pero muy profunda. Y arranca allí en el versículo 17, dentro de otras cosas que venía diciendo, si Cristo no resucitó, es como para que lo entendamos. Vuestra fe es vana y aún estamos muertos en pecados. Entonces, dice él, también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea que no tienen esperanza. Aquellas personas que murieron esperando al Mesías, si Cristo no resucitó, entonces ya está. No tienen esperanza. Si en esta vida, dice él, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y después sigue hablando Pablo, y yo les recomiendo que lean ese capítulo. ¿Amén? Así que bueno, se nos terminó la hora y vamos a estar teniendo un momento de oración. Yo quiero decirle dos cositas. Les voy a mandar el lunes posiblemente, bueno, voy a subir el video, pero también les voy a mandar este material, más otro material que yo tengo preparado, que es cortito, pero habla de 3 pruebas acerca de la resurrección de Cristo para poder enriquecer un poco más lo que hemos aprendido y también para que si ustedes algún día tienen que enseñarlo, predicarlo, ya tengan un material un poquito más completo. Así que bueno, oramos y luego nos vamos a estar saludando, nos vamos a estar despidiendo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Querido Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por este tiempo tan lindo que hemos podido compartir juntos. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que se ha podido conectar en esta noche. Luego que tú, Señor, sigas hablándoles a sus corazones y que podamos, Señor, comprender con profundidad, Señor, esta doctrina de la resurrección. Señor, que sea para nosotros, Padre, una enseñanza que nos traiga convicción, que nos traiga certeza, seguridad de que estamos en la verdad, Señor, y que tenemos un Dios que cumple su palabra. Señor, tú cumpliste tu palabra, porque como está escrito, Señor, fuiste la cruz, moriste, fuiste sepultado, pero al tercer día, gloria a Dios, resucitaste con poder, luego ascendiste al cielo y te sentaste a la diestra del Padre, y desde allí intercedes por nosotros hasta el día que vengas a buscar tu iglesia para llevarla a esa casa preciosa que has ido a preparar para todos nosotros. Señor, yo bendigo a mis hermanos y hermanas y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.